Los hombres siempre se dieron cuenta de que más allá de las realidades de este mundo, debe haber otras realidades sobrenaturales o divinas, pero el ser humano no ha sido capaz de penetrarlas ni con los sentidos ni con la razón. Sin embargo, en todas las épocas había adivinos, curanderos, supuestos profetas y otros que pretendían conocer hechos sobrenaturales, pero en realidad lo único que supieron manifestar no era más que cuentos, supersticiones o mitos, y por desgracia no faltaron quienes se los creyeron. ¿Qué tal, mis estimados amigos y hermanos? Les saluda Víctor Hugo Redrován con un nuevo video de evangelización. Si estás viendo este video en algún directorio de videos, por favor visita mi sitio web victorhugoredrovan.com, un sitio para hablar de Dios. Suscríbete a mi boletín de reflexiones católicas y accede a la primera videoconferencia. Comparte este video con tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Y bien, hoy te quiero compartir el tema ¿cómo conocer a Dios de manera más perfecta? El primer mandamiento nos dice amar a Dios sobre todas las cosas. Pero aquí cabe la pregunta, ¿cómo amar a alguien a quien no conocemos? Yo recuerdo cuando pequeño mi mamá me hablaba de mi abuelita. Ella murió antes de que yo naciera. Por lo tanto, no tuve la fortuna de conocerla. Pero entonces mi madre me hablaba mucho de ella, me contaba ciertas anécdotas, me la describía físicamente. Con todo esto tenía ya una idea bastante clara de mi abuelita. Siempre mi madre me la estaba recordando, que puedo decir que llegué a quererla mucho y aún le sigo teniendo un cariño muy especial, y esto sin haberla conocido. Este ejemplo es bastante claro, ya que de la misma manera tú y yo podemos amar a Dios. No necesitamos haberlo conocido presencialmente, solo a través de la palabra podemos conocer a Dios nuestro Señor. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 nos dice: en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, Cristo Jesús es Dios mismo, pero como verdadero hombre nos habla del amor del Padre. Él nos describe las promesas de Dios. A través de su palabra conocemos a Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús nos dice: el Padre me ha enviado, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Mi palabra no es mía, sino del que me ha enviado. San Pablo también nos exhorta: hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra y por carta. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Si te das cuenta, conocemos a Dios por medio de los profetas y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La plena y definitiva etapa de la revelación de Dios es la que Él mismo llevó a cabo en su Verbo encarnado. Jesucristo, mediador y plenitud de la revelación. En cuanto Hijo unigénito de Dios hecho hombre, Él es la palabra perfecta y definitiva del Padre. Esto describe claramente la tradición apostólica. Entonces, ¿qué es la tradición apostólica? Bueno, pues la tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevado a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación, por el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. La tradición apostólica se la realiza de dos modos: con la transmisión viva de la palabra de Dios, también llamada simplemente tradición, y con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito. Mi querido hermano y hermana, si te das cuenta, Dios en su bondad ha querido darse a conocer a los hombres, no solamente por medio de su creación, sino aún más claramente por mensajes que dirigió a ciertas personas escogidas. Ahí, por ejemplo, tenemos a Abraham, a Moisés, los jueces, los profetas y a otros más en el Antiguo Testamento. Y claro, de manera más amplia y definitiva nos habló por medio de su Hijo Jesús y de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Este hecho de que Dios se da a conocer lo llamamos revelación. Te lo repito una vez más, el hecho de que Dios se da a conocer se llama revelación. ¿Qué quiere decir revelación? Bueno, quiere decir quitar el velo que encubre a una persona o imagen, de modo que se pueda reconocer claramente. Dios se nos reveló porque quiere que lo conozcamos, a fin de entrar en contacto vivo y amistoso con Él y de encaminarnos hacia Él, nuestro Padre. Pues Él mismo quiere ser
nuestra eterna felicidad. La revelación divina es pues un inmenso beneficio de Dios para con nosotros. Bendito sea el Señor. ¿No te parece algo hermoso el hecho de que Dios Todopoderoso, omnipotente, omnisciente, se dé a conocer a ti y a mí con el único propósito de ser Él nuestra única fuente de felicidad? Claro que sí, eso es verdaderamente maravilloso y hermoso. Entonces, los profetas y otros intermediarios recibieron el mensaje de Dios por iluminación interior y luego lo comunicaron a los demás de palabra y a veces también por escrito. Lo vas a entender mejor con el siguiente ejemplo. Fíjate bien. Manuel es un joven que quiere mucho a su novia Juanita. Un día quiere mandarle una carta, pero él no sabe escribir. Entonces va a un amigo y le dice: «Compadre José, ayúdame a escribir una carta a mi novia Juanita. Di que la quiero mucho, que la pienso cada día, que estoy triste por su enfermedad y que la semana que viene iré a visitarla». José coge un lápiz y va escribiendo todo lo que le ha dicho Manuel. José no aumenta ni quita nada, solamente escribe lo que Manuel le ha dicho. Cuando termina de escribir, José lee la carta y Manuel le dice: «Está bien, compadre, eso es lo que yo quería decirle a Juanita». Cuando ella recibe la carta, la lee y se emociona muchísimo. La besa y la guarda diciendo: «Es la carta de Manuel». ¿Te das cuenta? Algo así hizo Dios cuando quiso contarnos sus secretos. Nos fue escribiendo como unas cartas, pero no las escribió con sus propias manos, aunque Él sabe escribir mejor que nadie. Quiso escribirnos por las manos de unos hombres santos. Estos fueron escribiendo todo y solo lo que Dios quería decirnos. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia o la oímos leer, nos emocionamos porque la Biblia es la palabra de Dios. Es como una carta de amor que Dios nos escribe a cada uno. Entonces, como te decía al inicio de esta reflexión, a través de la palabra conocemos a Dios nuestro Señor. Aunque todos tenemos a Dios en nuestro interior, necesitamos conocerlo para amarlo. Recuerda, nadie ama lo que no conoce. Entonces, las revelaciones divinas nos llegaron, pues, por dos caminos. Primero oralmente y luego por escrito. La transmisión oral desde los comienzos hasta hoy y hasta el fin del mundo la llamamos tradición, mientras los escritos que nos hacen conocer los mensajes de Dios son llamados Sagrada Escritura. Ambas son de igual manera fuentes de nuestra fe. En ambas actúa el Espíritu Santo, guardando inalteradas las verdades que Dios nos ha comunicado. El conjunto de la transmisión de las revelaciones divinas, oral y escrita, que se realiza de múltiples maneras en la Iglesia, ya sea enseñanza de los padres a los hijos, catequesis, predicación, liturgia y toda la vida eclesial, se llama tradición apostólica. Es necesario señalar que la parte principal de la revelación divina nos ha llegado por medio de Cristo, luz del mundo. Él nos asegura que su mensaje viene del Padre y envía a los suyos a llevarlo a todos los hombres. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Enséñenles a cumplir todo lo que les he mandado. Evangelio de Marcos capítulo 28, versículos 19 y 20. Entonces, mis queridos hermanos, debemos estar sumamente agradecidos porque Dios ha querido comunicarse con nosotros, aprovechando todas las posibilidades de conocerlo más y más. ¿Cómo conocer a Dios de manera más perfecta? Bueno, la respuesta es a través de su revelación. Esta revelación se manifiesta en la tradición tanto hablada como escrita. Espero que este corto mensaje te haya sido de mucha utilidad. Recibe un afectuoso abrazo de este servidor, que el Señor derrame abundantes bendiciones en tu vida familiar. Mi nombre es Víctor Hugo Redrován, no me despido, si el Señor me lo permite, seguiremos en contacto. Hasta entonces.